Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a aprender a organizar una información. Entonces, ¿cuáles son las palabras, cuáles son las expresiones que vamos a utilizar a la hora de relatar una información? Para comenzar, yo quiero leer un pequeño trecho de una entrevista hecha a un experto en turismo. Y dice así: el turismo es un motor importante de la economía de muchos países e incluso, en algunos casos, puede ser la principal fuente de ingresos. Eso, evidentemente, es positivo por muchos motivos. En primer lugar, crea empleo. En segundo lugar, hace que aumenten las inversiones extranjeras. Y por último, también tiene un importante impacto social. Como podrán ver, fue un relato organizado porque utilizó expresiones como en primer lugar, en segundo lugar y por último. Entonces me dio de forma tranquila el entendimiento de los de repente resultados o de los aspectos positivos o negativos que el turismo podría acarrear. Si ustedes ven aquí, yo tengo otros ejemplos de cómo introducir esas partes del relato. Observen aquí. Yo puedo decir también, por un lado, yo puedo decir, por otro. Claro que si yo utilicé el lado aquí, yo no preciso utilizarlo nuevamente. Entonces diría así, por un lado y por otro. Si yo utilizo, por ejemplo, por una parte, utilizo por otra. No significa que no pueda, digo que no necesito. Y por último, digo además, o y además. Y con eso, de una forma organizada, le estoy dando la información a esa persona o ese grupo de personas que está escuchando esa información. Ahora vamos a suponer que yo llego con una información que no es mía y que me quiero eximir de esa responsabilidad. Entonces voy a contar algo. ¿Cómo voy a hacer eso? Observen aquí. Yo no tengo nada que ver con esa información. Entonces me estoy ausentando de responsabilidad. Lo voy a hacer de la siguiente forma. Yo lo voy a usar como según dicen. O entonces puede ser dicen que. O por último, he oído que. Observen aquí. Según dicen, dicen es el verbo decir en la tercera persona del plural. Ustedes recuerdan que esa tercera persona del plural puede ser usada también para transformar una información en impersonal. Dicen, ¿quién dice? No sé. Dicen que, la misma explicación de la de arriba. ¿Quién dice? No sé. Y he oído que, yo escuché, pero no sé quién lo dijo. Entonces, de cualquiera de esas tres formas, yo introduzco una información, pero me estoy eximiendo de cualquier responsabilidad de decir si eso es verídico o no. Solamente estoy contando. ¿Entendieron? Ahora puede ser que
que yo quiera tomar partido de esa información y yo quiera colocar mi punto de vista, ¿no?, en esa información. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a suponer que yo estoy de acuerdo con esa información. Recuerden que nosotros estábamos hablando del turismo. Fíjense. Uno de los beneficios del turismo era que creaba empleo, ¿recuerdan? Entonces, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con esa primera opinión de aquel experto que había dicho eso. Yo lo puedo hacer de la siguiente forma. Yo puedo decir, por ejemplo, es cierto que, y ahí yo continúo con la noticia que fue dicha por aquel experto. O entonces, la verdad es que. Entonces, al decir eso, la persona que está escuchando, ella entiende que yo también estoy participando y estoy concordando con aquello que fue dicho por aquel hombre. ¿Por qué? Porque cierto es lo mismo que decir verdadero. Entonces, como que yo estoy atestando aquello que el hombre dijo en su entrevista. Ahora, puede ser que sea lo contrario, puede ser que no sea un beneficio, sea algo negativo, puede ser que se esté hablando de que el turismo es malo porque altera el día a día de las personas que viven en esa ciudad, por ejemplo. Entonces ahí vamos enumerando una serie de maleficios. Y yo quiero venir y agregar mi punto de vista con relación a eso. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que la persona entienda que yo también quiero agregar algo que sea negativo? Observen. Yo voy a utilizar la palabra colmo. Colmo sería lo máximo del exagero, por ejemplo. Sería entonces, por ejemplo, así. Y para colmo, y ahí agrego, por ejemplo, acaba con el medio ambiente. Entonces vamos a suponer que veníamos diciendo que el turismo altera el día a día de las personas que viven en esa ciudad. Y para colmo, altera el medio ambiente. Entonces estoy agregando algo negativo que es una opinión mía. Yo tengo otra forma. En lugar de y para colmo, puedo decir también y por si fuera poco. Entonces, y como si no bastase con todo eso, acaba con el medio ambiente. Entonces, de esa forma, nosotros hoy hablamos de cómo hacemos para relatar una información. Entonces vamos a recordar. Primero, introducimos una información de manera organizada. Después, introducimos una información que escuchamos por ahí. O sea, no nos responsabilizamos con la veracidad de esa información. Después, atestamos algo, o sea, concordamos con eso que fue dicho. Y por último, agregamos nuestra opinión negativa. Entonces, de esas formas, hoy aprendimos a hablar y a introducir una información. Bueno, muchas gracias y hasta luego.